en un pequeño pueblo llamado La Alberca, escondido entre las suaves colinas de la Sierra de Madrid, Marta y su esposo Javier encontraron la tranquilidad que tanto habían anhelado. La casa era una construcción antigua, de paredes encaladas y ventanas con postigos de madera verde oliva, que parecía sacada de un cuento de la España rural. Rodeada de olivares y caminos polvorientos, el lugar desprendía un aroma a tierra mojada cada vez que llovía, y el silencio reinaba con la solemnidad de una misa en domingo. Javier, un ingeniero agrícola que trabajaba para la Consejería de Medio Ambiente, estaba encantado con la idea de alejarse del ruido de la ciudad, mientras que Marta se dejaba seducir por la calma que ofrecía aquel refugio. Los vecinos, pocos y distantes, eran como sombras que se desvanecían al caer la noche, y la única compañía constante era el suave susurro del viento entre los olivos. El primer mes fue un remanso de paz. Tardes largas en el porche con una taza de café con leche y un libro de poesía, vestidos de lino blanco que rozaban la piel con delicadeza, sandalias de cuero gastado y una pulsera de plata que perteneció a su abuela, que tintineaba suavemente cuando movía la muñeca. Marta sentía que por fin había encontrado su lugar en el mundo, pero esa armonía se quebró cuando Javier empezó a ausentarse con más frecuencia. Primero, breves escapadas para supervisar proyectos, luego, estancias prolongadas en otras provincias. La llamada diaria se convirtió en un susurro lejano, y la casa, que antes acogía, se volvió un espacio frío y vacío. Marta intentó distraerse, bordaba puntadas minuciosas, probaba recetas de cocina en clases online y hasta comenzó a aprender guitarra, aunque sus dedos eran torpes y su punteo, desafinado. Sin embargo, la soledad pesaba como una manta mojada, solo había alguien que nunca la abandonaba, Bruno, su perro mestizo, mezcla de pastor belga y labrador, de pelaje oscuro y ojos que parecían entender más de lo que un animal debería. Adoptado cuando apenas era un cachorro torpe, Bruno había sido su sombra fiel durante 7 años, un guardián silencioso de sus pensamientos. Aquella noche, cuando Javier partió rumbo a una reunión que se alargaría semanas, comenzó a llover con fuerza. El sonido de las gotas golpeando el tejado de tejas viejas era como un tamborileo monótono que marcaba el paso del tiempo. Marta se metió en la cama, vestida con un camisón de algodón azul claro que dejaba al descubierto sus hombros suaves, y sintió el vacío a su lado como una herida abierta. De repente, las garras de Bruno raspando el suelo de madera la despertaron. El perro se acercó lentamente y se sentó junto a la cama. En su mirada había algo extraño, una mezcla de ternura y comprensión que hizo que Marta extendiera la mano para acariciar su pelaje cálido y denso. «Tú sí que me entiendes, ¿verdad?», susurró con voz temblorosa. «Menos mal que no puedes hablar, que si no, tendríamos culebrón para rato». Desde ese momento, Marta notó cambios. Bruno parecía captar sus emociones con una sensibilidad asombrosa. Cuando lloraba en silencio, él apoyaba su hocico en sus piernas. Cuando se quedaba horas mirando el horizonte desde la ventana, él se tumbaba a sus pies como un guardián invisible. Los días se deslizaban sin brillo, y las llamadas de Javier se hicieron esporádicas, apenas un eco distante. Marta dejó de contar las horas y se entregó a la compañía silenciosa de Bruno, que se convirtió en su ancla, su consuelo y su misterio. Pero, bajo la aparente calma de la alberca, algo comenzaba a despertar. Y ni siquiera Bruno, con sus ojos tan humanos, podía predecir lo que ocurriría en las próximas noches. Las semanas siguientes en la alberca parecían diluirse entre la monotonía y la extraña complicidad que Marta había desarrollado con Bruno. Ella había dejado atrás las faldas formales y las blusas planchadas para vestir algo más cómodo, más íntimo. Por las tardes, cuando el sol se colaba tímido entre las nubes, llevaba vestidos largos de algodón beige o verde oliva, con encajes delicados en los bordes, que rozaban su piel desnuda con una suavidad casi provocativa. Sus pies descalzos acariciaban el suelo frío de madera, y una pulsera antigua de plata, regalo de su madre, tintineaba con cada movimiento. Bruno la seguía a todas partes, atento y silencioso, como un guardián que no se conformaba solo con proteger, sino que parecía observarla con una intensidad que a veces la hacía sonreír nerviosamente. Una tarde, mientras Marta se peinaba frente al espejo del vestidor, notó su reflejo detrás de ella, Bruno sentado, inmóvil, con esos ojos negros que la atravesaban sin pestañear. Un escalofrío subió por su espalda, pero no era miedo, era como si alguien realmente la viera, como si su presencia diera sentido a cada gesto, por pequeño que fuera. Al caer la noche, el perro ya no dormía en su cesta habitual, sino que se acercaba más, hasta que Marta podía rozarlo con la mano sin esfuerzo.
deslizaba los dedos entre su pelaje oscuro, sintiendo un calor que no esperaba. Cerraba los ojos y se imaginaba que ese calor no venía solo de un animal, sino de algo más profundo, algo que la llamaba desde dentro. Una tormenta estalló una noche, con truenos que retumbaban y lluvia que azotaba las ventanas como si el cielo quisiera derribar la casa. Marta despertó sobresaltada, empapada en sudor, y encontró a Bruno a su lado, con la mirada fija en ella. Él se levantó, caminó hasta la cama y apoyó la cabeza en su regazo, mientras ella vestía una camisa larga de lino blanco, una de las de Javier que usaba como pijama. No pensó. Solo sintió la necesidad de estar cerca, de que alguien la sostuviera. Susurró con voz temblorosa: «No me dejes, Bruno». El perro no respondió con palabras, claro, pero su cuerpo cálido fue un consuelo silencioso que envolvió a Marta en una calma inesperada. Se quedó dormida con la mano sobre su lomo, y por primera vez en mucho tiempo, la noche no fue tan oscura. Al amanecer, el pueblo estaba cubierto por una neblina ligera. Marta se vistió con cuidado, escogiendo una bata de satén celeste que caía suavemente sobre su piel, dejando sus hombros desnudos y rozando sus tobillos. Caminaba descalza, sintiendo la madera fría bajo sus pies, mientras Bruno la seguía como una sombra fiel, pero esa calma comenzaba a tener fisuras. Una tarde, al agacharse para acariciar a Bruno, sus labios rozaron por accidente su frente. El contacto fue fugaz, casi un suspiro, pero el corazón de Marta se aceleró, desbocado, y la confusión se instaló en su pecho. «¿Qué me está pasando?», murmuró, intentando borrar la sensación, pero ya era demasiado tarde. La compañía se había transformado en algo más profundo, más peligroso. Marta lo sabía, aunque trataba de negarlo. Y mientras Javier continuaba ausente, con llamadas cada vez más distantes y frías, ella se perdía en ese vínculo extraño y silencioso que la unía a Bruno, un vínculo que ninguno de los dos podía, o quería, romper. Esa misma noche, con una túnica larga de gasa verde que apenas cubría su piel, Marta se sentó en el centro del salón, bajo la tenue luz de una lámpara antigua. Bruno le esperaba, inmóvil, y cuando ella extendió las manos para acariciarlo, sus ojos parecieron reflejar un alma humana, un espejo de sus propios deseos y miedos. No sabía qué eran, ni a dónde los llevaría ese camino, pero algo dentro de ella se había despertado para siempre. El reloj marcó la medianoche y, mientras el mundo dormía, Marta entendió que aquella noche nada volvería a ser igual. Lo que no sabía era que, en la oscuridad, alguien más los estaba observando. Y no era Javier. Las primeras luces del alba entraban tímidamente por las cortinas de lino blanco cuando Marta despertó con un sobresalto. La sensación de calor junto a ella era más intensa que nunca. Bruno, tumbado a sus pies, respiraba pausado, pero sus ojos negros la seguían con una atención casi humana. La bata de satén azul, que había elegido la noche anterior, se había deslizado dejando al descubierto uno de sus hombros, y la piel se erizaba con el roce del aire fresco. Con movimientos lentos y delicados, Marta se incorporó en la cama, estirando las piernas desnudas y dejando que sus dedos rozaran el frío suelo de madera. El perro, como un guardián silencioso, la acompañó sin apartar la mirada. Ella se vistió con una blusa de lino color crema y una falda larga de algodón gris, sencilla pero elegante, que acentuaba sus curvas sin esfuerzo. En sus pies, unas sandalias de cuero envejecido que hacían un ruido suave al caminar. Esa mañana, el pueblo parecía despertarse con un extraño murmullo, como si el viento llevara secretos entre las hojas de los olivos. Marta cruzó el jardín, donde el aroma a flor de azahar y tierra húmeda le llenaba los pulmones. Bruno correteaba entre los arbustos con una dignidad silenciosa, sus movimientos fluidos y elegantes. Javier había vuelto sin avisar, cargando maletas y semblante cansado. Cuando entró en la casa, Marta le sonrió con frialdad, como quien sabe que ya nada podrá romper el hechizo que los separa. Él la miró de reojo, notando la distancia invisible que había crecido entre ellos, mientras Bruno lo observaba desde el umbral con una mirada que parecía decir: «Bienvenido, pero aquí mando yo por la noche». Mientras Javier se encerraba en el despacho para trabajar, Marta se escabulló al jardín, envuelta en una bata roja que dejaba al descubierto sus hombros y parte de la espalda. El viento fresco hacía bailar el tejido ligero, y sus pasos descalzos apenas hacían ruido sobre la hierba mojada. Bruno le esperaba junto al naranjo, quieto como una estatua. Se sentó a su lado, y él apoyó la cabeza en sus piernas sin dudar. Los ojos de Marta se humedecieron mientras acariciaba el pelaje oscuro, sintiendo como cada respiración del perro era un latido profundo dentro de su pecho.
No había palabras, solo una conexión que se hacía más intensa con cada gesto, pero entonces, la sombra de una figura apareció al otro lado del jardín, observándolos desde la penumbra. Marta no la vio, pero Bruno sí. Sus orejas se tensaron, y un gruñido bajo emergió de su garganta, rompiendo el silencio con una advertencia clara: algo oscuro, algo que ni ella ni el perro podían comprender del todo, estaba acechando en la alberca. Y mientras Marta se aferraba a ese calor silencioso que la mantenía viva, comprendió que el verdadero peligro no estaba en la soledad ni en la ausencia de Javier, sino en aquello que se escondía en las sombras, esperando el momento justo para revelar su rostro. La noche terminó con un trueno lejano y el corazón de Marta latiendo con fuerza, consciente de que su vida había entrado en un territorio desconocido, donde los límites entre el amor, el deseo y el miedo se borraban poco a poco, y en ese instante, en la oscuridad, una voz susurró con un eco helado: no sabes en qué te has metido. La mañana en la alberca amaneció con un cielo encapotado, y la lluvia fina que caía sobre los tejados parecía lavar no solo las calles polvorientas, sino también las certezas de Marta. Se movía por la casa con una mezcla de calma tensa y una extraña energía que la hacía caminar más despacio, como si cada paso estuviera marcado por un ritmo secreto. Llevaba puesto un vestido largo de algodón crudo, con bordados sutiles en los puños y el escote que dejaba entrever la delicadeza de su piel. Las sandalias de cuero marrón apenas resaltaban, mientras una pulsera antigua de plata adornaba su muñeca izquierda, reflejando la luz tenue que entraba por la ventana. Bruno no se separaba de su lado. Sus ojos oscuros la seguían en cada movimiento, con una intensidad que a veces la hacía sonreír y otras, estremecerse. Había algo en su mirada que ya no era solo perro ni solo animal, era un guardián y un cómplice, un misterio que ella comenzaba a entender sin palabras. Ese día, mientras preparaba café en la cocina, escuchó el teléfono sonar. La voz de Javier al otro lado era distante, cargada de cansancio y evasivas. Marta respondió con monosílabos, sin ganas de fingir conversaciones que solo aumentaban la distancia entre ellos. Colgó y miró por la ventana. La lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado, como si algo invisible se hubiera instalado en la casa. Al caer la tarde, Marta decidió salir al pueblo, vestida con una blusa blanca de lino suave y una falda larga gris, recogiendo su cabello en una coleta baja atada con una cinta verde. Sus pasos la llevaron hasta la plaza central, donde el bullicio habitual parecía apagado, y las miradas de los vecinos se posaban con curiosidad y cierto recelo. En la pequeña tienda del barrio, Marta compró pan y flores frescas, y al salir, tropezó con don Ernesto, el cartero del pueblo, un hombre de bigote canoso y sonrisa pícara. ¿Todo bien, Marta?, preguntó con un guiño. Se dice que has hecho buena amistad con Bruno. Cuidado con el perro, que tiene más astucia que muchos por aquí. Marta rió suavemente, un sonido cálido que sorprendió en aquel ambiente cargado. Bruno es un buen chico, don Ernesto. Más de lo que parece. Al regresar a casa, la puesta de sol teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Marta se detuvo en el jardín, donde Bruno le esperaba, sentado bajo el olivo. Se acercó despacio, tocando su lomo con dedos que temblaban ligeramente. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, y la conexión entre ambos se volvió palpable, un lazo invisible que ni la lluvia ni la ausencia podían romper. Sin embargo, en la penumbra, una figura observaba desde lejos, oculta entre los árboles. No era Javier, ni nadie conocido. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño, y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro cuando murmuró para sí: ella ya está atrapada. Ahora solo queda esperar el momento. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque no vio nada fuera de lo común. Y mientras Bruno apoyaba su cabeza en sus piernas, ella supo que ese día, más que nunca, la tranquilidad era solo una ilusión. La noche se cerró con un silencio denso y la promesa de que lo peor aún estaba por llegar. La casa en la alberca parecía respirar un aire distinto aquella noche, como si las paredes mismas guardaran secretos que nadie se atrevía a nombrar. Marta se movía por el salón con una bata de seda color vino, ligera y abierta por los costados, que dejaba entrever la curva suave de sus caderas y el reflejo de la luz tenue sobre su piel. Sus pies descalzos tocaban el suelo frío de madera, y una pulsera antigua de plata tintineaba con cada gesto sutil que hacía al acariciar a Bruno, que descansaba a su lado. El perro la miraba con esos ojos profundos, casi humanos, y Marta sentía como la distancia entre ellos se desvanecía cada vez más. No era solo compañía, era algo que rozaba los límites de lo prohibido,
una emoción que crecía en silencio, como una llama que arde sin quemar, pero que no podía ni quería apagar. Javier había regresado de su último viaje, pero su presencia era más una sombra que un refugio. Marta apenas le dirigía la palabra, y él, cansado y distante, se refugiaba en su oficina, dejando que la casa se convirtiera en un escenario de silencios y miradas esquivas. Esa noche, mientras la tormenta azotaba los cristales, Marta se sentó en el gran sofá de cuero, vestida solo con su bata de seda, y llamó a Bruno con un gesto suave. El perro se acercó y apoyó la cabeza en su muslo desnudo, justo donde la tela se abría, y el contacto fue como un latido nuevo, un suspiro contenido. Sus dedos recorrieron despacio el lomo oscuro, sintiendo la fuerza y la calma que emanaba de él. Cerró los ojos, dejándose llevar por aquella sensación que no tenía nombre pero que llenaba cada espacio vacío de su ser. De repente, un ruido seco proveniente del pasillo la sacó de su trance. Bruno levantó la cabeza, las orejas tensas, y un gruñido profundo resonó en la casa silenciosa. Marta abrió los ojos y vio una sombra que se deslizaba entre las sombras, una presencia que no era Javier ni ella podía identificar. El corazón le latía con fuerza mientras se levantaba lentamente, cubriéndose con la bata, y Bruno se colocaba entre ella y la oscuridad, preparado para protegerla. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme pero temblorosa. No hubo respuesta, solo el eco de sus palabras perdidas en la penumbra. La tensión creció hasta que, al otro lado de la puerta, se escuchó un susurro apenas audible. No puedes escapar de lo que sientes, Marta, ni de lo que él es. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bruno emitió un ladrido corto, y la sombra desapareció tan rápido como había llegado. En ese instante comprendió que la lucha no era solo contra la soledad ni contra la ausencia de Javier, sino contra algo mucho más oscuro, algo que había entrado en su vida sin permiso y que ahora reclamaba su presencia. Con el cuerpo aún temblando, Marta se acurrucó junto a Bruno, susurrándole al oído: «No me dejes nunca». El reloj antiguo marcó la medianoche, y en la oscuridad, mientras la tormenta rugía afuera, Marta supo que su vida había cambiado para siempre. Pero aún no sabía que la verdadera prueba estaba por comenzar.